parte con el caso de Carilimpia y así pero quería terminar de mostrarles cómo terminó esto. A ver si ahora me sale mejor que antes. Bueno, habíamos visto entonces el video de cómo habíamos preparado todo, 4 videos. Lo que hicimos fue, ¿están viendo, verdad, la pantalla ahora? Sí. Sí. Lo que hicimos fue preparar una especie de mecanismo de relojería con todo esto, basado en uso de las redes sociales, basado en uso de videos, como ya vimos, basado en mailing, ¿sí? Boletines electrónicos todas las semanas, uso de los medios tradicionales, de los medios digitales, y el flash mob, o sea, el baile final, que ahora lo vamos a ver, lo que se convierte en lo que se llama una estrategia comunicacional integrada de marketing, ¿no? El IMC, Integrated Marketing Communications, pero con la premisa de estar permanentemente en contacto con el público. Quiere decir esto, que fue un poco la clave de lo que pasó. Cada vez que ingresaba un nuevo dinero cada tantos días, entonces publicábamos estos informes. A tal fecha, bueno, se ingresó el 70%, a tal fecha el 74%. Entonces, continuamente íbamos generando esa transparencia necesaria en estos procesos de recaudación de dinero, donde la gente iba viendo cómo se iba incrementando los ingresos gracias al aporte de la gente, hasta que llegamos finalmente a recaudar 7.000, o sea, 100, creo 110, 120% de lo esperado. Entonces, creamos la expectativa del baile colectivo para el último día, creamos, ¿sí?, el encuentro, y lo que hicimos fue mucha claridad en todo lo que había que hacer. Alguien preguntaba antes, bueno, ¿cuáles fueron las categorías? Ahí un poco se ven, menos de 15, más de 15, 25, 50, entonces tenías todos estos beneficios, tu nombre, tu foto, y usamos una herramienta que fue decisiva en todo esto, porque aquí dice tu nombre y tu foto estarán en la galería de mecenas del Teatro Carilimpia en las redes sociales. Lo que hacíamos es cada vez que alguien donaba menos de 15 o más de 100, le pedíamos una foto. Bueno, por supuesto explicábamos bien todo el proceso de cómo se hacía la donación y creamos esto en la página web de Carilimpia. Es decir, aquí está el nombre, la foto de la persona que donó. Entonces resignificamos la función del público. El público ya no era un agente pasivo que iba a la sala, compraba la entrada, aplaudía y se iba, sino que formó parte del proceso de producción. Y eso generó un vínculo muy, muy fuerte con el público. Bueno, el blog se convirtió en una plataforma de recaudación de dinero, crowdfunding, y mantuvimos la comunicación permanentemente, incluso cuando el grupo ya estaba en Argentina, cuando se hizo las presentaciones. Fue muy consistente toda la cuestión de imagen, obviamente hay un diseñador detrás de todo esto. Y esto, espero que no salga el sonido a todo volumen. Esto fue lo que... A eso me refería. Eso fue lo que pasó entonces la noche después de la obra. Fíjense, todo el mundo bailando los pasos de Máquina Holandera. Esta Máquina Holandera con sus pasitos, ¿sí? Entonces ahí se coronó, digamos, y ahí está la gente bailando los pasitos que fuimos enseñando a lo largo de todos los 4 videos. Fíjense lo que se logró y bueno, y este es el resultado, 118%, 106 mecenas. Tuvimos que habilitar una página nueva que no estaba considerada porque empezaron las empresas a aparecer. ¿Se acuerdan cuando les dije que el grupo este de Mendoza en Argentina que preguntaban, bueno, ¿cuánto cuesta participar de esto? Bueno, ocurrió lo mismo aquí, que tuvimos que abrir una página para patrocinantes empresariales y patrocinio estatal que no estaba considerado. Ahí está, esta es la de patrocinio institucional, ven, con las marcas, con los logos. Y bueno, luego lo que hicimos, el proceso de evaluación, es enviar a todos los que participaron
una encuesta y evaluamos la parte económica, evaluamos los impactos comunicacionales, radio, televisión, que esto vale muchísimo dinero. Así que en total, en realidad, si consideramos todo, se recaudó más de $80.000, con lo que vale una página completa en la prensa o un programa completo en la televisión. Bueno, y finalmente los comentarios de las personas, que no me voy a detener ahora en esto, pero como para que vean cómo usando digamos, la estrategia, la herramienta de proyecto, esto es puro project management, logramos entonces generar esta recaudación. Esto no es lo que quiero mostrarles. Y de esta manera lograr que el grupo viaje a Argentina. Esto lo quiero sacar. Vamos. Quiero comentarles dos cositas. Déjenme ver dónde está. Bien. Aquí hay dos modos de pensamiento que están interactuando de manera permanente. ¿Sí? Voy a sacar esto. Y esto es muy importante que ustedes lo comprendan. Así que hay dos modos de pensamiento que son los que permiten que se concreten estos procesos, que son gran parte, como vimos, surgen de la imaginación, de la creatividad, pero que si no se los baja a tierra y no tiene una metodología de aplicación, no quedan en sueños, ¿sí? Entonces la pregunta, y no vamos a tener tiempo de debatirlo, pero bueno, ¿qué es la creatividad entonces? Si la creatividad es la fuente de todo eso, es de donde surgen las ideas. Entonces es importante que entendamos que los proyectos, sobre todo proyectos culturales, proyectos innovadores, se sustentan en temas o sea, tienen como activo principal la creatividad. ¿Qué es la creatividad entonces? La creatividad es, ante todo, una habilidad humana, es innato del ser humano, es algo con lo que nacemos, es algo con lo que llegamos a este mundo, y que por diversos motivos establecemos diversos tipos de vínculos, a veces muy fructíferos y a veces muy distantes, muy lejanos. Es un fenómeno biológico, o sea, la creatividad, aunque ustedes no lo crean, ocurre a nivel neuronal, es decir, esto se puede ver en escáneres cerebrales, como cuando entramos en modo de creatividad se iluminan ciertas partes del cerebro, indicando que ahí hay actividad neuronal. Es decir, que la creatividad es un proceso físico, es un proceso que consume mucha energía, pero lo más importante es esto, que es un sistema de creencias personal. Es decir, yo voy a ser tan creativo como creo que soy creativo. Si yo creo que no soy creativo, pues no voy a ser creativo. Si creo que soy muy creativo, voy a ser muy creativo. ¿Sí? Entonces, hay una barrera, hay un filtro muy importante, que es mi sistema de creencias personal, que depende de muchos factores. Depende de mi experiencia de vida, mis vivencias, pero depende mucho de los condicionantes sociales que hemos recibido a lo largo de la vida. La familia, la escuela, los entornos religiosos, los entornos urbanos o rurales. Sí, todo esto va emitiendo mensajes que van definiendo la relación que nosotros establecemos con nuestra propia creatividad. Si yo vengo de una familia muy artística, muy creativa, bueno, mi relación obviamente con mi creatividad va a ser de un tipo, que si vengo de una familia muy normada, muy estructurada, muy poco espontánea, digamos, mi relación es diferente. Pero también el sistema educativo, lamentablemente el sistema educativo en el cual todos nosotros nos hemos formado, nos genera desconfianza respecto a la creatividad. Cada vez que nos ponemos creativos en la escuela y respondemos algo que el maestro o la maestra no esperaba, recibimos una especie de castigo. Si no es esa la respuesta correcta, no es esa, entonces nos baja la nota, no inventes, etcétera, etcétera, y va moldeando una actitud
en relación a nuestra propia creatividad. Lo cual termina siendo, digamos, un problema porque no aprovechamos esa fuente de riqueza, esa fuente de resolución de problemas, y es algo que afortunadamente sí podemos desarrollar más adelante. Lo mismo pasa en las organizaciones, lo mismo pasa en los proyectos. Si el entorno laboral en el cual estoy no me permite a mí desarrollar mi creatividad, pues me la tendré que meter en el bolsillo y guardármela para mí. No sé si conocen, pero por ejemplo las empresas innovadoras, las más de punta, ¿no? Como Google, Facebook, etcétera, crean culturas organizacionales que están destinadas a estimular la creatividad en sus personas. Entonces, no tienen horarios, no tienen oficinas cerradas, hay espacios de recreación, el personal puede dedicar un tiempo a sus propios proyectos, de tal modo que la gente pueda liberar ese potencial. Y bueno, y sabemos lo que es Google en términos de innovación. La buena noticia es que la creatividad se puede aprender, o sea, no es que se pueda aprender, se puede desarrollar, se puede, a través de técnicas, a través de ejercicios, etcétera, podemos desarrollar nuestra creatividad y ponerla al servicio entonces de los proyectos, ¿sí? O de la vida, ¿sí? O sea, yo siempre digo que la creatividad es una actitud de vida. Cuando uno se conecta con su creatividad, empieza a ver oportunidades de creatividad. Eso lo saben los artistas, los creadores saben que uno cuando desarrolla el ojo creativo ve creatividad en todas partes y oportunidades. ¿Por qué comento esto? Bueno, porque esto tiene que ver justamente con lo que pasa en los proyectos. O sea, vimos que en los proyectos es necesaria una parte muy importante de creatividad para poder hacer lo imposible, para lidiar con la incertidumbre. Y esto tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro, ¿sí? Lo que vemos es, seguramente muchos de ustedes lo conocen, es una simplificación del modo en que trabaja el cerebro. El cerebro trabaja integralmente, no tiene esa división estricta, pero digamos que pedagógicamente decimos que el hemisferio derecho controla, regula, administra todo lo que tiene que ver con la creatividad, la fantasía, el arte, la expresividad, es decir, todo lo que no es el hemisferio izquierdo, que es lo lógico, matemático, racional, estructurado, la lógica matemática, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos decir que nuestro cerebro opera en dos frecuencias, en dos modalidades diferentes. El sistema educativo en el cual nosotros estamos potencia por sobre todo el hemisferio izquierdo, la lógica matemática, y nos distancia. Fíjense que prácticamente no hay materias de arte en las escuelas, no hay bachillerato de arte en Panamá, es decir, que estamos muy orientados, sobre todo en Panamá, hacia el desarrollo del hemisferio izquierdo, hacia la lógica, la matemática, etc. Pero si nosotros queremos ser innovadores y queremos hacer proyectos innovadores, lo que necesitamos es integrar el modo en que trabaja el hemisferio derecho, que usa lo que se llama el pensamiento divergente, ahora vamos a ver esto, con el modo en que trabaja el hemisferio izquierdo, que es el pensamiento convergente. Y ahora vemos estos dos conceptos, ¿sí? ¿Qué es el pensamiento divergente? Bueno, es lo que hicimos recién, lo que hicimos para diseñar el proyecto de Carilimpia, frente a un desafío, frente a un problema, frente a una oportunidad, nuestra mente sale a buscar opciones. Nuestra mente dice, y ese es el hemisferio derecho hablando, mira, revisé toda la base de datos que tenemos y no encuentro ninguna solución en la base de datos de mi memoria que sirva para resolver ese problema. Es decir, lo que está pasando ahora con el COVID. Toda la información acumulada en siglos médica no nos sirve para resolver el problema de este bendito bicho, ¿sí? Entonces hay que innovar, hay que crear nuevas vacunas. Entonces ahí es donde sale la mente y por eso tenemos esta disparidad de vacunas y de modos y de tecnologías, etcétera, porque es la mente
saliendo, creando opciones, diciendo, bueno, ¿qué pasaría si? ¿Recuerdan estas dos frases que dije antes? ¿Qué pasaría si? Y por qué no, ¿sí? ¿Y por qué no haría tal cosa? ¿Y qué pasaría si mezclo esto con lo otro? Es nuestra mente saliendo a buscar opciones que aún no existen. Por eso es la mente creativa, la mente divergente, el pensamiento divergente. Cuando la mente logra anclar, cuando dice, me parece que es por aquí, ahí como que se hace el switch y entramos en modo pensamiento convergente, que lo van a reconocer ahora porque el pensamiento convergente es el que toma decisiones, es el que responde a las preguntas que necesitamos para llevar adelante el proyecto. El qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el para qué, etc. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona nuestra mente? Alternando, ¿sí? Por eso es importante entender el mecanismo de la creatividad, porque si queremos encontrar soluciones a problemas desconocidos, a problemas que no tenemos respuesta, tenemos que habilitar nuestra mente a que libere su potencial creativo, su potencial de pensamiento divergente, a encontrar cuestiones nuevas, ¿sí? Que nos lleven a posibles soluciones. Lo vemos aquí, salimos a explorar pensamiento divergente, llegamos a un punto que decimos anclemos aquí y hacemos pensamiento convergente. Definimos el problema, podemos decir, bueno, el virus del COVID se comporta de esta manera, entonces, y ahí entonces salimos a buscar la solución, a idear soluciones, nuevamente pensamiento divergente, decimos, me parece que esta es la vacuna, convergemos y producimos vacuna, a ver, ¿se entiende? Entonces, el proceso que llevamos adelante en el diseño y gestión de proyectos es exactamente eso. Hay un momento, que sobre todo las primeras fases que vemos hoy, en donde estamos en modo divergente, buscando soluciones. Nuestra mente creativa se imagina escenarios, juega con las posibilidades, hasta que decimos, bueno, vamos por el escenario probable. Llegamos aquí y empezamos a presupuestar, empezamos a bajar a tierra, etcétera, y lo llevamos a la implementación. ¿Sí? Podemos decir que todo proceso creativo, todo proceso de diseño de proyectos también, parte de enfrentar, de hacer un diagnóstico, recuerdan, encontramos una oportunidad, encontramos un problema, un desafío, salimos a buscar entonces opciones, salimos a crear soluciones, y aquí entonces entramos en pensamiento, en modo pensamiento convergente, y generamos soluciones nuevas e innovadoras. ¿Sí? Esto es lo que llama el ciclo de doble diamante. Entonces, es la integración del pensamiento convergente con el divergente que se manifiesta de manera diferente. El pensamiento divergente nos habla en sensaciones, en imágenes, en ideas, en curiosidad, en escenarios imposibles. ¿Sí? ¿Recuerdan? Carilimpia al principio el escenario era imposible. ¿De dónde vamos a sacar $10.000 para que 5 chicas panameñas viajen a... Impensable. Bueno, ahí es donde generamos las opciones, buscamos en el marco de la realidad y empezamos a producir, ¿sí? Productos, métodos, procedimientos, que fue lo que vimos recién, y eso genera la expresión de la creatividad y la innovación. Entonces, voy a avanzar rapidito aquí. No sé si va quedando claro todo esto. Y el ejemplo más cabal de lo que estoy diciendo son los grandes artistas consagrados. No importa si es una bailarina como Alicia Alonso, o un músico como Piazzolla, o un artista plástico como Wasis Famil, o en esta versión no lo tengo a Rubén Blades, pero cantante, poeta. ¿Por qué se distingue esta gente? Bueno, ustedes van a decir, bueno, por su creatividad, son dos cosas que los distinguen. Por un lado, por su creatividad, indudablemente, pero fundamentalmente porque han sido y son excelentes técnicos. Ellos son obsesivos de sus técnicas. Dígale usted a una Alicia Alonso que la técnica no es importante, o a un García Márquez, la técnica de la escritura no es importante, o a un Pablo Neruda, ¿sí? Es decir, ellos han trascendido por esta integración entre
su conexión con el pensamiento divergente, la creatividad, crear nuevos mundos, nuevas narrativas, y esa capacidad de convertirlo en actos creativos, volvemos al principio, que luego se convirtieron en bienes culturales, en bienes de cambio. ¿Sí? Entonces, nuestra sociedad lo que prioriza es el hemisferio izquierdo, como dijimos antes, desvaloriza el derecho y ocurre que el sector cultural funciona al revés, prioriza el derecho y tiene dificultades con el izquierdo, no le gusta mucho esto de las matemáticas y los presupuestos, no nos gusta eso. Pero tenemos que entender que tenemos que integrarlo, ¿sí? Integrarlo y usarlo a nuestro favor, como decía nuestro amigo el doctor, cómo la integración de esos modos de pensamiento permite resolver los problemas. ¿Sí? Entonces, muy importante es este concepto. La creatividad es subversiva y por eso es resistida, porque la creatividad, para hacer su trabajo, tiene que cuestionar los órdenes existentes, si no, no están innovando. Si la creatividad dice, bueno, está todo bien como está, no hay innovación. ¿Sí? Entonces, de nuevo, la izquierda pregunta todas las preguntas que vimos para diseñar la parte estructural del proyecto, pero el derecho se adelanta y dice, bueno, ¿y por qué no voy a hacer tal cosa? ¿Y qué pasaría si tal cosa? Entonces, voy a avanzar. ¿Queda claro esto? ¿Alguna preguntita sobre este tema? Porque esto es lo que subyace a los procesos de diseño de proyectos. Si yo manejo bien mi relación con mi propia creatividad y entiendo que es un elemento complementario de mi pensamiento racional, tengo todas las herramientas para diseñar cualquier proyecto. Sí, alguien pidió la mano. Mónica, ¿querías preguntar algo? Sí, quería comentarles, es que de hecho hay una teoría de un neurocientífico argentino que dice que eso que nos han vendido toda la vida, de que somos creativos o somos matemáticos, es un mito. O sea, todos tenemos la capacidad de Exacto. desarrollar de esa manera cualquier misión que nos queramos proponer. Todo es proponérselo, porque el que es creativo, pues claro, es creativo, pero puede llegar a potenciar precisamente ese lado que quizá no sé, a la hora de sentarse a escribir un concepto o algo, tiene algún bloqueo, ¿no? Entonces, es interesante ver que ya se nos está desmitificando en ese tipo de creencias o teorías que habían y lo están haciendo con análisis científico, con un montón de cosas que en realidad es importante que conozcamos, más si nosotros nos estamos dedicando a esto que tiene que ver con el arte y la creatividad. Exactamente. Por eso es importante entender estos mecanismos, porque aplica a todo lo que hacemos en el campo de la cultura. Bien, si ustedes no tienen inconvenientes, yo quisiera seguir unos 20 minutos más, 15, 20 minutos más para darles un elemento que creo que les va a ser muy importante para el diseño del proyecto, ¿sí? Entonces, si les parece bien, seguimos hasta las 2:30 y... Ok. El gran desconocido de la gestión cultural, aunque parezca mentira, son los públicos de la cultura, ¿sí? ¿Recuerdan cuando vimos cómo es este proceso de creación de valor? Que de un lado teníamos la propuesta de valor, los actos creativos, y del otro lado del mostrador teníamos los públicos, y que son los públicos los que validan los actos creativos y los convierten en esa validación, en esa admiración, en bienes culturales, como nos pasó con el libro de García Márquez, ¿verdad? Con 100 años de soledad. Y lo que quiero darles es una herramienta justamente para poder identificar, para poder digamos, manejarnos adecuadamente con estas temáticas. Pero veo que aquí hay unos chats. Ok. Bien. Entonces, los públicos en general de la cultura podemos definirlos como grupos sociales heterogéneos que son los interlocutores o deberían ser los interlocutores de las obras artísticas, de los proyectos, de las instituciones. Es decir, son los mediadores, pero son los destinatarios y son los que ponen en valor. Es decir,
Si no hay público, no hay cultura. O sea, podemos tener actos creativos, podemos tener artistas, creadores, pero donde se valida todo eso es en esa interacción permanente y dinámica entre los públicos y los creadores. Y ahí es donde intervienen, perdón, ahí es donde intervienen entonces los gestores culturales, los emprendedores culturales, los project managers, que son los que generan esos vínculos y los dinamizan, ¿sí? Pero son el gran desconocido de la gestión cultural, ¿sí? Porque no llevamos adelante estrategias políticas que nos permitan, como hace Facebook. O sea, Facebook, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace? Bueno, recaba de todo lo que nosotros publicamos, lo que hace es conocer los públicos, y eso después lo usa para, ya sabemos, para venderlo, para compartir. Pero si yo entro en Amazon, ustedes saben cómo es eso, y voy a buscar un libro, cuando Amazon vendía solo libros, curiosamente, inmediatamente me aparecen un montón de libros que probablemente me podrían interesar porque yo busqué ese primer libro. ¿Qué hizo Amazon? Conoce a su público, ¿sí? Lo que hizo fue, a través de los sistemas computacionales, identificar todas las personas que vieron ese primer libro, ver qué tienen en común, y dice, bueno, de 500 personas que vieron ese libro, hay 250 que además también vieron este otro, por lo cual deducen de que a mí, que me gustó este, también me va a gustar este otro, y me lo vendieron. Bueno, nada de eso hacemos, ni siquiera recabamos los datos personales para seguir mandando mails, sí, tenemos un gran déficit, y lo que quiero es que nos quede claro que toda la gestión cultural se sustenta en este tema, en que no podemos seguir manteniéndonos alejados de los públicos, ¿sí? Que la forma que hay que hacer. Ustedes vieron el caso de Carilimpia, cómo al involucrar a los públicos en el proceso de producción, el mismo público financió el viaje y se comprometió, porque se sintieron parte, ¿sí? Entonces, a lo sumo lo que hacemos es medir ocupación de sala, ¿sí? Se vendieron tantas entradas, fue un éxito la obra. Sí, si no, bueno, fracasó la obra. Pero no nos dice nada de la calidad, no nos dice nada de los gustos, no nos dice nada de las tendencias, nada de eso analizamos. Y eso es un gran error, ¿sí? Porque no estamos considerando cuáles son las necesidades de los públicos. Recuerdan que empezamos viendo las necesidades humanas, pero no estamos implementando estrategias y que son el fundamento de éxito de cualquier proyecto, poder satisfacer las necesidades de los destinatarios, ¿sí? Nos fijamos mucho en el producto, ¿sí? La calidad del producto, es decir, la calidad de la exposición, la calidad de la muestra, pero no entramos en un diálogo profundo con los públicos, y lo vemos entonces como una especie de consumidor, ¿sí? Un recipiente. El público compra la entrada, se sienta en la sala, ve la obra, aplaude y se va. Y ahí termina la relación. Entonces, se nos hace impredecible, se nos hace hasta amenazante, porque no sabemos si van a venir, si no van a venir, y yo hice toda esta campaña, ¿y dónde están los públicos? Bueno, pasa por aquí, ¿sí? Pasa por entender la necesidad de entender cuáles son esos comportamientos, por qué los públicos no responden a las convocatorias, por qué estos encuentros y desencuentros, y a su vez por qué, si hay tanta necesidad de lo cultural, porque hay gente sin espacio cultural. ¿Qué es lo que quiere el público? Quiere ser entendido, atendido, estimulado, satisfecho, enseñado, provocado, ¿sí? Y cuidado. Entonces lo que tenemos que conocer, y esto lo saben muy bien las grandes empresas que mueven millones y millones a partir de estas estrategias, es cuáles son los valores de los públicos, sus actitudes de vida, sus opiniones, sus actividades. Porque lo que tenemos que entender que la actitud de consumo, ¿sí? Ahora pensando en términos de consumo y consumo cultural, ha cambiado. O sea, ya nosotros no consumimos, entre comillas, del mismo modo que lo hacíamos hace 10, 15 años atrás.
¿sí? Y ahora vamos a ver ese tema. Tenemos que saber cuál es su historia y por dónde canaliza su historia. Y ahora les voy a mostrar unos números que cuando yo los vi me quedé pasmado y yo creo que les va a pasar lo mismo a ustedes. Esto es, sí, adelante Rosalba. Profesor, entonces, también sería importante poder aplicar una encuesta previa a querer desarrollar un proyecto por la conducta y eso que usted dice, porque si yo puedo evaluar después que ha ocurrido el evento, pero previo, para ver la opinión. Exactamente. O sea, es que esa es la clave, el diálogo. O sea, una encuesta no es más que un instrumento de diálogo. ¿Sí? Yo te pregunto y tú me respondes. A lo mejor no es inmediato, pero yo te hago una pregunta y tú me vas a responder. Entonces estamos dialogando. Y esa información que me va a dar antes del proyecto, durante el proyecto y después del proyecto, es la materia prima para saber por dónde ir, qué es lo que le puedo ofrecer de todo lo que yo tengo y a quién. ¿Sí? En el 2017 creo, yo hice cuando todavía existía el INAC, ellos organizaban el verano INAC, el verano azul, y entonces me pidieron que hiciera una encuesta de satisfacción de público. Entonces lo que hice, ese verano INAC se realizaba en 7 ciudades diferentes en todo el país. ¿Sí? En David, en Santiago, yo no me acuerdo, en todas las ciudades donde estuve, en Panamá. Entonces lo que hice, me pareció muy interesante investigar qué pasaba con el público durante la actividad, cómo percibía, cómo valoraba la persona, ni antes ni después, durante la actividad. Entonces lo que hice fue, compré un montón de carpetitas y como era de noche, compré unas linternitas y con los equipos del INAC, cuando estaban las actividades, pasábamos entre el público mientras miraban la actividad y le pedía que llenara un cuestionario muy simple, ¿sí? Para obtener la información en el momento en que ocurría la actividad. Y la información fue valiosísima porque pudimos demostrar matemáticamente, estadísticamente, que para el público panameño cultura es sinónimo de tradición, es sinónimo de participación, es sinónimo de valores, y que los últimos temas eran entretenimiento y fiestas patrias. Normalmente uno escucha acá que es la cultura bueno, son las fiestas patrias. No, el panameño y la panameña tiene muy claro que cultura es identidad, es pertenencia, bueno, esos valores que habíamos visto. Entonces eso yo lo puedo inferir, lo puedo imaginar, pero esa herramienta de investigación genera los datos, como tú dices, Rosalba, que necesito para poder diseñar un proyecto, desarrollar políticas públicas, culturales, etc. Pero miren esta información. Esto es de enero del 2021, es decir, plena pandemia. En el mundo hay 7.830 millones de personas, ¿sí? Esto está en billones norteamericanos. De ese 7.800, 66%, está conectado a Internet móvil, ¿sí? Y de ese 100%, el 60% se utiliza Internet en diversas formas. Es decir, que todo lo que es lo digital ya es casi el 70% de la población del mundo está conectado a Internet. Entonces, eso yo lo tengo incluido en mis estrategias, mis proyectos culturales, la importancia que tiene para nuestra población la penetración de lo digital, cómo articulo mis proyectos culturales con esta información. Fíjense, el 97% de los que usan Internet móvil. O sea, estamos todos, y fíjense la cantidad de horas que pasamos, promedio, casi 7 horas por día pasamos promedio conectados en el mundo a Internet. Es un promedio time spent using the Internet en todos los aparatos. O sea, 7 horas es prácticamente un tercio de una jornada. ¿Sí? Una jornada tiene 24 horas, 8 horas es un tercio. ¿Cómo
esto nos está modelando las actitudes, nuestras maneras de relacionarnos, nuestra manera de pensar nos está transformando. Y esto lo estamos incorporando porque esto es el cambio de hábitos de los públicos, ¿sí? Porque nosotros ya no somos más ese consumidor, ese público pasivo, y nuestros públicos destinatarios tampoco lo son, ¿sí? Nos conectamos a Internet para encontrar respuestas, para solucionar problemas, para encontrar satisfacciones a nuestras necesidades, para los deseos. Pero el comportamiento de nosotros mismos en Internet es ser exigentes, demandantes, estamos súper informados, somos infieles a las marcas, no piensen mal, sí somos infieles a las marcas, a los productos, porque hay tanta información, tanta variedad, y somos meticulosos y polémicos. ¿Cómo incorporamos estos comportamientos en nuestros proyectos? ¿Sí? Entonces, conocer los públicos es fundamental, porque la interacción con Internet es permanente, antes, durante y después. Antes de la actividad cultural, durante la actividad cultural estamos mensajeando, sacando fotos de la muestra y subiéndolo a Twitter, y después estamos comentando también. Fuimos a ver la película tal, ¿sí? Entonces, el público se ha convertido en tu principal aliado en términos de comunicación, porque está generando contenido. Antes, los contenidos los generaban los medios de comunicación, los generaban los especialistas, las radios. Hoy todos nosotros generamos contenido e incidimos en la marcha de los proyectos, ¿sí? Entonces, nosotros ya no nos focalizamos en la oferta, nos focalizamos en satisfacer necesidades, en los problemas, en los desafíos que tenemos, y somos quienes orientamos los procesos. En este caso, esto es de un curso de marketing que doy, ¿sí? Pero lo que quiero decir con esto es que la funcionalidad del usuario de cultura, del consumidor, ha cambiado, ¿sí? Fíjense, antes estábamos relativamente desinformados, teníamos la información que decía la empresa a través de los medios. Hoy tenemos información de sobra sobre cualquier tema. Antes esperábamos soluciones, ahora creamos nuestras propias soluciones. Estamos hablando de nosotros ahora como consumidores. Éramos receptores pasivos de comunicación, ahora co-creamos contenidos e incidimos, ¿sí? Hay un caso muy, muy interesante, divertido y dramático a la vez, un músico norteamericano que tiene su banda de música, que hace folk, no sé qué hace, que tiene una guitarra carísima, ¿sí? Una Gibson de $10.000. Y va con el grupo en el avión a tocar a un lugar, y el dueño de la guitarra está sentado en la ventanilla y un compañero atrás. Están esperando a salir y el compañero de atrás le toca el hombro, le dice que mire por la ventana, porque lo que ve es que quienes están manejando los bultos han tirado el cofre con la guitarra y la guitarra cae al suelo, y se imagina lo que pasó. Esto era con, creo que American Airlines. Efectivamente, llega a puerto y abre el cofre y la guitarra está partida por la mitad. Entonces va a hacer reclamo y la compañía le dice, no, eso no es nuestro problema, es el problema de la compañía que maneja los equipajes. Va donde la compañía de equipajes y lo mismo, ¿no? Bueno, y así lo tienen de un lado para el otro y nadie le resuelve. Entonces, creatividad, innovación, proyecto, dice, voy a hacer un videoclip narrando lo que me pasó en clave de humor. Y hace una canción fantástica que se viraliza diciendo, American Airlines me rompió la guitarra y no me la quiere pagar. ¿Sí? Algo así. ¿Saben cuál fue el resultado de eso, de ese videíto? Cayeron las acciones de American Airlines. El impacto fue tan grande de ver cómo la compañía se lavaba las manos frente a algo que era su responsabilidad, pero él lo que hizo fue esto, fue crear contenidos e influir en el desarrollo económico de una empresa como American Airlines. Quiere decir que la fuerza que tiene cualquier público, ¿sí? Tenemos que tomar esa potencia, esa capacidad y usarla para el beneficio de nuestros proyectos, a través de procesos que vamos a ver la semana que viene de comunicación.
Entonces, bueno, en la búsqueda de información, los procesos de compra eran antes lineales, ahora es aleatorio, fluido, empieza en Google. Conocíamos de las marcas a través de las empresas, de los vendedores. Hoy la información surge de miles de fuentes y sobre todo de nuestros pares. Es decir, que yo voy a comprar una computadora, no voy a mirar Dell, qué dice Dell, porque Dell me va a decir que es la mejor computadora. Me voy a ir a preguntarle a mis amigos, a los foros especializados, a las revistas de confianza, y en base a eso, ¿sí? Y lo mismo pasa con la cultura. Las personas estamos cada vez más informadas, tenemos más acceso. ¿Cómo aprovechamos toda esa riqueza para que nuestros proyectos sean exitosos? Bien, en estos últimos 15 minutos, entonces quiero... ¿Queda claro hasta ahora todo esto? No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario. Profesor, Sí, ¿me oye? te oigo. Hola, buenas tardes. Hola, Guadalupe. Profesor, yo estaba esperando llegar a esta parte, porque aquí es donde yo, o sea, yo en la semana comencé a adelantar mi proyectito y fui por ahí y de repente llegué a destinatarios. Y cuando llegué ahí fue que me quedé, porque mi público es como muy amplio. Yo tengo un proyecto de un curso virtual de caligrafía o lettering en nivel básico. Yo quiero hacer ese proyecto. Entonces, yo tengo niñas de 10 años, de 14, tengo colegas de diseño gráfico que me piden ese curso. Entonces, ¿cómo yo hago para achicar? Porque yo no quisiera que mi proyecto, o sea, ¿cómo yo segmento ese público? Tú dices, porque obviamente la manera de dar un curso para un adulto no es lo mismo que para un niño. Exacto. Bueno, probablemente tengas que hacer 2 cursos con el mismo contenido, ¿verdad? Ajá. O sea, Ok, entonces yo un lo que... curso con una didáctica dirigida a niños, donde obviamente la manera de explicar es diferente a si estás trabajando ya con profesionales que pueden manejar otros niveles, otros conceptos. Ujú. Entonces, de pronto el proyecto, lo que voy a hacer es que, o sea, para hacer el proyecto de esta clase, lo que voy a hacer es ponerlo para adultos, que es más fácil hacerlo virtual que para niños. Sí, y de nuevo, a los efectos pedagógicos de este curso, yo preferiría que no lo complejices con muchos públicos, sino que focalices en un tipo de público, porque eso te va a dar la herramienta después para ver cómo lo aplicas a los niños, que requiere Sí, por eso, más elaboración, requiere otras estrategias pedagógicas. exacto. Sí, por eso le preguntaba, profesor, precisamente. Bien, ok, gracias. Bien, ¿alguien más que quiera preguntar, compartir? Bien. Vamos espero en este último ratito, quiero compartirles una herramienta que me ha sido muy útil a lo largo de los años y que trata de, bueno, cómo vincularnos, justamente lo que preguntaba la compañera, cómo vincularnos, cómo definir las características de cada uno de estos actores. Ya vimos que todos los proyectos tienen múltiples actores interviniendo, no es solamente el destinatario. Por ejemplo, en el caso este que nos comparte la compañera, de los niños, ¿a quién le tiene que dirigir la comunicación? ¿A los niños, que son los usuarios, o a las familias, a los papás, las mamás, que son los que van a finalmente decidir si compran o no el curso? Porque los niños no van a decidir eso. ¿Sí? Entonces tenemos estos dilemas siempre de decir, bueno, ¿a dónde apunto ¿sí? Si apunto a un lado me queda, ¿sí? Si le apunto a los papás, yo no sé si los niños... Entonces, lo que se trata es de hacer mapeos, ¿sí? De nuevo de pensar sistémicamente, decir, a ver,
¿cómo interactúan todos estos actores entre sí? Entonces, me pongo en un lugar que creo que todos estamos, o sea, y lo que les voy a mostrar, por favor, mírenlo como un ejercicio que lo pueden aplicar luego, pueden cambiar las figuritas y poner otros personajes, pero parto de algo que todos conocemos. ¿Cómo hacemos para generar recursos para nuestros proyectos? ¿Sí? Soy alguien que tiene una idea, que quiere llevar adelante un proyecto y digo, ¿de dónde saco los recursos? Y el ejemplo que voy a usar es tomar una organización que genera valor agregado a la sociedad, entrega valor a la sociedad y la sociedad, se acuerdan de uno de los primeros diagramas, le va a devolver valor para que pueda seguir haciendo su trabajo. ¿Sí? Entonces lo que quiero es, ¿cómo hago a partir de mis actores generar este movimiento que ya lo habíamos visto antes? Voy a tomar como ejemplo una institución educativa, ¿sí? que es una escuela que tiene alumnos de primaria, alumnos de secundaria, y voy a empezar a jugar de nuevo con los escenarios. Es decir, a ver, ¿quiénes están involucrados en esta, desde la sociedad con mi institución educativa? ¿Sí? ¿Y con quiénes voy a interactuar? Entonces digo, bueno, obviamente está el personal docente, es uno de los grupos con los que interactúo. Están los estudiantes actuales, primaria, secundaria. Pero están los egresados también, los que ya pasaron por la escuela y se fueron a la universidad. Están las familias de todos estos. Están las empresas, tanto de las familias como empresas que pueden estar interesadas en cuestiones educativas. Están los medios de comunicación que hablan sobre el tema de educación. Y están las otras instituciones, Meduca, etcétera, etcétera, etcétera. Como lo que yo quiero, soy uno de los directivos de la institución educativa y quiero ver de dónde saco plata para seguir dando clases, empiezo a pensar, bueno, a ver, cada uno de esos segmentos habla un idioma diferente. No es lo mismo hablar con un medio de comunicación que con una empresa, que con un padre o madre de familia, que con los estudiantes. Entonces, bueno, primera tarea, entender y descubrir cuáles son los códigos de comunicación y los canales que usa cada segmento, ¿sí? Para poder justamente obtener respuestas efectivas y, como ya tengo mis objetivos definidos, mis metas, etcétera, poder cumplirlos. Lo que tengo que entender es que cada segmento de estos tiene intereses y relaciones específicas entre sí y con los otros que tengo que conocer y que tengo que interpretar. Quiero, digamos, extraer el máximo potencial de todo esto. Entonces lo que voy a crear es un círculo de relaciones en torno a mi proyecto, en torno a mi organización, ¿sí? Entonces, voy a tomar los mismos actores que definí recién, la misma institución educativa, y lo que vamos a hacer, en realidad hay que hacerlo con cada uno, pero yo me voy a focalizar ahora en las empresas. Porque digo, bueno, como lo que quiero es generar plata y generar ingresos para la escuela, pienso que las empresas, ¿cómo hago este proceso? ¿Cuál es ahora sí la racional detrás de todo esto? Y bueno, me pongo en los zapatos del empresario. Pero ojo, ponerme en los zapatos de los empresarios significa sacarme mis propios zapatos, ¿sí? O sea, dejar de pensar como yo pienso, como estoy acostumbrado, y pensar, sentir, imaginar de nuevo, ¿sí? ¿Por qué un empresario, una empresa podría estar interesado en patrocinar una escuela? Y bueno, si tiene política de responsabilidad social empresaria, se preguntará, bueno, ¿qué proyecto, qué organización puede patrocinar y por qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que busca? Bueno, busca una institución con una imagen positiva para poder asociar su marca con una causa buena, la causa educativa. Estamos hablando de prestigio, estamos hablando de compromiso relacionado con la responsabilidad social empresaria. ¿Sí? Muchas empresas tienen esas políticas. Y ahí lo que importa son los medios de comunicación. Le importa obviamente la cantidad y la calidad de público que va a impactar con
si asocia su marca a mi escuela, ¿sí? Para poder trabajar desde el marketing, ya sea para poder decir nosotros apoyamos una escuela o porque dentro de esa escuela hay un mercado potencial para el empresario. ¿Se dan cuenta? Estoy pensando como podría estar pensando el empresario. Ahí hay un montón de familias que pueden ser clientes para mis productos. Y esto es muy importante, quiero apoyar proyectos concretos, no que me vengan a mí a que vamos a cambiar la educación en el mundo. No, yo necesito saber que lo que vamos a hacer es comprar el equipamiento para el laboratorio de física de la escuela. O sea, algo muy concreto, muy visualizable, que está dentro de las posibilidades del empresario y que además se puede vincular con la misión y la visión de la empresa. Supongamos es una empresa que fabrica no sé, equipamiento para laboratorios. Bueno, ahí hay una conexión fuerte. Así que yo tengo que orientar mi búsqueda, no cualquiera sirve para esto, ¿sí? Y lo que seguramente no quiere es sentirse una alcancía, ¿sí? Sentir que alguien viene, le mete la mano, le saca la plata y se va. Así que yo lo que quiero es, como empresario, sentirme parte del proyecto, ¿sí? Que mis clientes sepan. No se puede leer a ver, ahí se lee mejor. Yo lo hago muy bien, profesor. Ajá. No sé, más no lo puedo agrandar. No, es que me pidieron que agrande, pero más no lo puedo agrandar. Enante en las otras letras pequeñas, pero estas sí se logran leer. Ah, ok. Entonces lo que quiero como empresario es sentirme parte del proyecto, que no ser una alcancía, y eso lo hacemos. ¿Se acuerdan cuando hicimos el proyecto de Carilimpia? Que el proceso de comunicación fue permanente, constante. Cada centavo que entraba informábamos cuando viajaron a Argentina, cuando volvieron de Argentina, ¿sí? Y eso fue creando la confianza. Entonces ahora, fíjense que es todo un proceso creativo, de reflexión, que para eso hablamos con nuestros equipos, con nuestros amigos. Entonces ahora ponemos los dos personajes frente a frente. ¿Qué debo hacer yo para interesar a una empresa? ¿Y qué debe hacer la empresa para encontrar una organización afín? Ajá, ahí hay espacios de diálogo. ¿Cómo hago para generar recursos? Ahora, los recursos los tiene la empresa. Bueno, lo que yo quiero como empresario es transparencia, es saber que la plata va a donde tiene que ir. ¿Cómo hago para dar a conocer mi proyecto? ¿Y cómo hago para acordar? Quiere decir que el empresario necesita, lo que decíamos antes, el proyecto formulado de acuerdo a los parámetros de la empresa. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner en valor la misión del proyecto, la misión de la organización y comunicar a la empresa claramente cuáles son las metas, ¿sí? Y cómo eso puede beneficiar a la empresa en su estrategia de comunicación, ¿sí? Y darle a conocer a la empresa los datos que son relevantes. ¿Se acuerdan del caso de Mendoza, que les contaban lo lindo que era cantar en coro y que seguramente tenían un familiar? Bueno, eso no es relevante para la empresa. La empresa lo que quiere saber es lo que mostraron después. ¿Cuánta gente va a estar impactada si yo pongo mi logo en este proyecto? Por ejemplo, ¿sí? Puro pensamiento de marketing. Y lo que debo hacer, y esto es algo que también no se usa mucho en cultura, es crear comunidades de patrocinantes en torno a un proyecto. Es decir, vieron lo que pasó con Carilimpia, que de pronto había una comunidad de individuos aportando recursos y las mismas empresas se sumaron y crearon una comunidad de empresas aportando recursos. Algunas pusieron dinero, otros pusieron insumos, ¿sí? Entonces, ese espíritu de comunidad en torno al proyecto es lo que va a ir garantizando la sostenibilidad, la sustentabilidad del proyecto. Entonces vemos que en este caso la empresa, pero esto es válido para cualquier actor, tiene razones intangibles para vincularse, que tiene que ver, por ejemplo, con la imagen, con el prestigio, con la responsabilidad social,
Y tiene también razones tangibles, ¿sí? Porque piensa que puede ampliar su mercado, porque le da mayor cantidad, mejor posicionamiento, etc. Y esta es la reflexión que yo voy a hacer previo a sentarme a tocar la puerta de la empresa y dialogar y ver si podemos llegar a un acuerdo, ¿sí? Importante es que no le pido una recompensa porque hago bien a la humanidad, sino que le estoy ofreciendo un negocio en términos de la empresa. Le propongo hacer un intercambio de valor por valor. Yo te ofrezco sumarte a este proyecto, ¿sí? Que tiene un valor cultural, social, educativo, etcétera, a cambio de que tú aportes recursos para esto. Es una transacción. Entonces, el diálogo, ¿sí? Es una oportunidad de colaboración en beneficio de la comunidad. Entonces, el diálogo es completamente diferente. Bien, ¿cómo hacemos para hacer estas caracterizaciones? Y este es un ejercicio que sería interesante que lo puedan hacer también. Voy a poner el ejemplo. Tenemos nuestra institución educativa y este es el círculo de actores. Los alumnos de primaria, los de secundaria, los egresados, las familias, el plantel docente, los medios de comunicación y el empresario. Lo que yo debería hacer es cada uno de estos caracterizarlo. Es decir, cuál es, en relación a mi proyecto, qué es lo importante del empresario, qué es lo importante, y ver cómo se vinculan unos con otros, porque fíjense qué pasa. La familia que todavía no tiene a sus hijos en mi escuela y está buscando escuela, ¿qué va a hacer? Bueno, va a salir a buscar información, ¿sí? ¿Y dónde va a recurrir? Bueno, a los medios de comunicación, a otras familias, y se va a nutrir de información y va a decir, o sea, que aquí hay una línea de conexión entre medios de comunicación, familia. El empresario, y también lo que va a estar observando es qué pasa con los egresados de la escuela, ¿sí? ¿Cuál es la calidad de egresados que genera esta escuela para tomar la decisión? Y la calidad del plantel docente. El empresario, ¿qué va a hacer? Y va a mirar qué dicen los medios de comunicación sobre mi escuela, cuál es el tipo de familia que están ahí, la calidad educativa, etc. ¿Sí? Entonces, encontramos estas matrices de lectura simultánea, múltiple. ¿Y qué va a hacer eso? Me voy a poner ahora en los zapatos del empresario y voy a decir, ¿qué veo cuando veo esa institución educativa? Y veo la calidad del plantel docente, tiene docentes de primerísimo nivel. Veo qué ha pasado con los egresados, están todos en la universidad, cum laude. Veo el tipo de familia, si es el tipo de familia como empresario que me interesa para mi target. Veo qué está pasando con los estudiantes, qué cantidad de estudiantes hay, cuáles son ganan premios, y por supuesto veo qué dicen los medios de la escuela. De esa manera yo armo, digamos, las caracterizaciones de cada uno de los actores que pueden estar involucrados con mi proyecto y voy identificando de qué manera puedo establecer articulaciones, intercambios, venta de espacios, etc. Porque este mismo ejercicio yo lo puedo hacer ahora sacando al empresario de aquí y poniendo a las familias. Si agarro a las familias y digo, ahora voy a hacer una campaña para incrementar la matrícula. Necesito atraer nuevas familias. Entonces me tengo que sacar al empresario de aquí, ¿sí? Y pongo a la familia y pienso como piensa la familia. ¿Qué mira la familia? Y mira la calidad docente, qué pasó con los egresados, qué está pasando con los estudiantes. Hay empresas, hay recursos, ¿sí? ¿Qué dicen los medios? Y de esa manera voy como caracterizando y entendiendo no solo lo que pasa con cada uno de los actores, sino las interacciones que se generan en este ecosistema que está en torno a la institución educativa. Ahora ustedes piensen, bueno, voy a poner vuelvo a la pantalla anterior, aquí voy a poner mi proyecto y voy a pensar lo mismo. ¿Cuáles son todos esos actores que directa o indirectamente pueden estar involucrados desde el Ministerio de Cultura, el municipio,
los jóvenes, las ciertas empresas, los medios de comunicación, y los voy a caracterizar. Y luego voy a tomar uno por uno de estos y decir, bueno, a ver, puedo pensar en empresas que puedan estar interesados en patrocinar ¿qué argumentos les voy a dar? Bueno, desde el círculo de actores puedo encontrar muchos argumentos para convencer a esta persona de que involucrándose con mi proyecto va a tener este impacto social, va a generar en beneficio y eso revierte en la calidad de su imagen. Entonces, pero ojo, cada segmento habla un idioma diferente, utiliza medios de comunicación diferentes, entonces tenemos que nuestro proyecto irlo adecuando, ¿sí? La misión, la visión, etc., pero lo vamos ajustando a cada uno de estos actores. Entonces, en el caso de la empresa, hacemos una propuesta de patrocinio y elaboramos un plan estratégico para generar recursos para el proyecto. Bien, esto yo se los voy a enviar porque aquí hay un ejercicio que no es obligatorio, pero lo pueden hacer, se los recomiendo porque aquí están las plantillas, digamos, armadas, ¿ya? Para que pongan aquí su proyecto o su organización, identifiquen, caractericen, describan aquí cada uno de los actores cuáles son las características relevantes y después tomen, por ejemplo, una empresa y digan, bueno, a ver, la empresa mira mi proyecto y ve todo esto, entonces genero argumentos para poder dialogar con la empresa. Esto es para la semana que viene. Bien, me quedé sin aliento. Ok. Profe, una Sí. consultita. Lo del pitch para la presentación, ¿usted lo va a explicar la otra semana? Sí, porque después tenemos toda la semana que viene. Pues lo que quisiera la semana que viene es que ya, en la medida de lo posible, ya puedan haber avanzado la guía resumen y que vengan ya con la guía resumen lo más elaborada posible. De nuevo, no tiene que ser un mamotreto de 35 páginas, ¿sí? Cada uno de esos campos, desarrollarlo lo más posible, lo más con todo lo que vimos hoy. Obviamente les voy a mandar las diapositivas, pero traten de, para la semana que viene, si quieren enviar algo durante la semana, lo suben a la plataforma. Sí, eso le iba a preguntar, profesor, si se lo podemos mandar para que usted lo vaya viendo y nos diga cómo va, corrige esto. Exactamente. Ok, lo subimos ahí mismo en la plataforma. Lo suben a la plataforma, yo lo voy viendo, les voy haciendo comentarios y entonces ya para que la semana que viene podamos trabajar sobre algunos de esos proyectos que ustedes presentan y yo entonces darles justamente algunos temas que todavía están pendientes y sobre todo el tema de comunicación y a ver todo este tema del pitch, de cómo armar el pitch. Entonces, como he visto que hay una mayoría importante de personas que sí quieren la clase del sábado 3 y hay otro grupo que es casi la mitad que sí, la otra mitad que no. Entonces les propongo lo siguiente, que yo con mucho gusto el sábado 3 hacemos nos encontramos a la mañana y quienes tengan ya su pitch preparado, listo, lo pueden hacer presencial o si se sienten más seguros pueden preparar un video y lo compartimos. La semana que viene van a ver entonces la estructura del pitch y quienes no quieren, no pueden participar el sábado, lo que pueden hacer es entonces o enviar el video para esa clase, si da el tiempo lo vemos, y si no yo lo veo en los días siguientes y lo califico. ¿De acuerdo? Ok. Profe, yo prefiero enviarle el adelanto de mi trabajo para que usted lo observe durante la semana y pues me haga correcciones, comentarios y ya posterior cuando esté listo entonces preparar el pitch, porque no quiero preparar No, por supuesto. Videitos si no está como bien redactado. No, por supuesto. Y para salir súper bien en la evaluación final. Por supuesto. Sí. No, a ver, esto es un ejercicio de redacción, o sea, hay que meterle mano a la redacción, a investigar, etcétera, y lo van puliendo, ¿sí?
Guadalupe, ¿tú querías decir algo? Sí, profesor, una pregunta. La clase grabada, ¿dónde es que uno la puede encontrar? No está todavía, porque lo iba a subir a YouTube y no quiso subir. Voy a ver si ahora que termina esta clase la puedo subir y también la clase de hoy grabada. Ah, ok, ¿Ok? gracias. Y les voy a pasar también las diapositivas de la clase de hoy. Profe, con respecto al trabajo, usted antes estaba explicando acerca del resumen ejecutivo, pero en el modelo que usted nos envió no dice por ningún lado resumen ejecutivo. ¿Tenemos que incluirlo? No, o sea, yo voy a considerar suficiente si la guía de resumen está bien elaborada. Lo otro, yo le dije, quien quiera avanzar, digamos, hacia el modelo final, lo puede hacer, pero a los efectos de este curso, más ahora que tenemos un día menos de clase, solamente con la guía de resumen ya estamos. Juan, ¿tú Sí, querías? Sí. yo estaba adelantando un poquito, no he podido mucho, pero estaba haciendo lo que no debe ser, ¿no? Sino que estaba yendo primero, sondeando unos patrocinadores y me encontré con algo, y ahora usted lo estaba hablando, pero me encontré con el tema este de que la pandemia ha golpeado tan duro que la reducción del presupuesto empezó. Recursos humanos, publicidad, y ahí pegadito publicidad, patrocinio de proyectos. Exacto. Entonces es un elemento para que todos prestemos atención de que ahora siento que va a ser hasta es un reto para los que queremos entrar en esta aventura de gestores de proyectos que usted nos está llevando de la mano, porque ahora tenemos la pandemia, pues. No, bueno, ese era un tema que sí también lo estoy dejando para el sábado que viene. Justamente el impacto del COVID en todo el sector cultural y en la economía en general, cómo esto nos ha afectado. Lo que sí hay que tener claro que los pocos recursos que van a haber, quienes tengan las mejores propuestas van a estar en primera línea para llegar a esos recursos. Entonces por eso es muy importante poder manejar estas herramientas para quienes va a haber mucha gente golpeando las puertas de las empresas que tengan alguna afinidad y quieran, van a elegir aquellos que les presenten los mejores proyectos. Entonces, cuanto mejor elaborado esté el proyecto, cuanto más claro, más afín sea a la empresa, más posibilidades. De todos modos, coincido contigo y esto es una realidad mundial, no solamente en Panamá, que el sector de la cultura ha sido particularmente golpeado con el tema del COVID y que, bueno, nos va a costar mucho levantarnos, pero bueno, justamente tenemos que echar mano de todos estos recursos para poder innovar y encontrar nuevas soluciones, ¿no? O sea, el tema sería, bueno, ahora bajo el COVID, ¿cómo generamos recursos? ¿Sí? Y nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero creo que estos son los caminos que existen para poder ir generando soluciones. ¿Sí? Entonces, estamos frente a grandes desafíos, es cierto, Juan. Entre más competitiva la propuesta, más oportunidades tenemos. Exactamente. Cada día como hacernos mejor. Exactamente. Y practicarlo hasta que me den mucho patrocinio. Exacto. Y es eso, ¿no? Es poder tener la capacidad de adaptación a todo esto nuevo. Y bueno, como decía Darwin, o sea, no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sobrevive el que mejor se adapta a los cambios. Es una ley de la naturaleza. Y esta es una herramienta de adaptación a los cambios muy fuerte, ¿sí? Entonces, cuanto mejor la manejemos, bueno, mejores condiciones estamos de dialogar con nosotros y encontrar soluciones innovadoras. Soy optimista. Bien. Comentarios, no sé qué se llevan a sus casas de todo esto. ¿Quién quiere hacer algún comentario de cierre? Y yo tengo aquí Isabel. Tú eres Isabel, ¿verdad? Sí. Ok.
Cuenta, porque no te escuchamos en todo el día hoy. ¿Cómo digo? Que no te hemos escuchado en todo el día. ¿Qué te pareció la clase? Bueno, sí, la clase de hoy me pareció bastante funcional. Esos cuadros que vimos hace rato para ver lo de la organización de los proyectos, porque creo que antes de tener la idea es mejor tener todo previsto para que por si algo sale mal ya sabemos qué vamos a hacer y por dónde empezar. Exacto, los famosos plan A, plan B, plan C, ¿verdad? ¿Quién? Lili. Yo normalmente le digo a mis alumnos que si se han visto las columnas de Excel, que cuando llega a la Z arranca la doble A, la doble B. Es cierto. Bueno, ¿quién más? Hugo. ¿Estás ahí, Hugo? Siempre cuando... Claro que sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo viste? ¿Cómo estás viendo todo esto? Bien, bien. Yo me quedo con lo de convertir la incertidumbre en certidumbre por medio de las estructuras que usted nos presenta para tener una visión más larga de qué puede pasar en el proceso de nuestro proyecto. Y aunque es algo que es como que puede variar mucho, no aunque nosotros prevemos que puede pasar algo malo o algo bueno, no es que va a ser así, pero nos da una idea para que nosotros sepamos por dónde ir y cómo ir solucionando, como dijo Isabel. Exacto. Está preparado para lo imprevisto. Sí, gracias, Hugo. Jaime, sí. Lo que más me gusta es cómo explica cómo ordenar, o sea, el orden de las ideas, pues cómo estructurarlo, porque uno muchas veces tiene múltiples ideas de cosas, de proyectos, y al final de cuentas no lo desarrolla porque todo lo ve complicado, ¿no? Y todo es un enredo, no sé qué, y eso no va a poder ser. Pero la cosa es que pienso yo que es que uno no se pone como a estructurarlo y organizarlo bien paso a paso, y ahora teniendo estas herramientas uno puede, como quien dice, poder llevar con facilidad todos estos proyectos e ideas que uno tenga, ¿no? Y aclararlo, se hace el panorama mucho más claro de todo, ¿vale? Eso es lo que más me llama la atención. Bien, súper, gracias. Duermo tranquilo hoy, entonces, escuchando eso. Sí, Elena, perdón. Es que no, entré creo que tarde, no puse atención. Escuché cuando hablaban sobre cómo vender el proyecto. O sea, no hice la pregunta de una vez para dejarla al final. ¿Me puede explicar rapidito eso de vender el proyecto, por lo menos si es a un municipio? ¿Alguien le quiere explicar a Eliana? ¿Quién le explica? ¿Quién tiene ganas? Apliquemos lo aprendido. ¿Quién se anima? Yo tengo ganitas. Dale, Juan. No, bueno, tienes que decirle al municipio por qué le conviene tu proyecto. Y aquí creo, el profe me desmiente que ahí viene algo que no hemos visto, pero lo podemos ver en algún momento, el interés político, ¿no? A él le interesa el interés político, que también es marketing, es patrocinio de qué le ofreces a ese hombre o mujer que va a ser para siempre político y tiene que venderse no solo al municipio, sino la marca de él. Por ahí puedes irte. Bueno, cuando... Y tampoco, perdón. Sí, dale. Bueno, también un punto importante, no sé si fue en esa parte específicamente que dice la compañera, muy importante también, que sea algo sí, que le dé como un sabor que esa persona que quiera comprar eso, pero no le des toda la información, porque ¿qué pasa? Siempre hay un vivo que se queda con tu trabajo, y esto es el trabajo de nosotros los artistas, no es solamente, ya por lo menos el músico, solamente presentarme, no, mi tiempo de estudio, hay que tener una alimentación para eso, porque no puede, yo soy flautista, ¿cómo voy a tocar flauta con hambre? ¿Cómo voy a ir a un concierto con la ropa rota? O despelucada, así como tú y yo sin el cabello sin arreglar, o sea,
todo ese tiempo. Así que cuando vas a presentar eso, no todo se lo puedes dar, porque viene otro y te roba el mandado. No sé si eso ayuda. Sí, Bueno, sí, yo lo sí. pongo así, profesor. Adelante, sí. Iliana, mira, yo lo pongo fácil. Haces tu primera esfera, que es tu proyecto. La segunda esfera sería el municipio, donde vais a trabajar. La tercera esfera sería la población circundante a la que te vas a dirigir en el municipio. Y otra esfera sería las empresas que te pueden ayudar a patrocinar tu proyecto. Y una cuarta esfera sería el grupo que vas a armar, bueno, una sexta esfera sería el grupo que vas a armar para llevar a cabo ese proyecto. Exacto. Exacto. Yo le agregaría en esa esfera la propuesta de valor. Bueno, exacto. Bueno, la propuesta de valor es el proyecto. O sea, aquí en el medio, que es exactamente lo que nos dice el compañero, es porque todo parte de estos análisis, ¿verdad? Entonces yo digo, como dijo él, bueno, esta es mi propuesta de valor, este es mi proyecto. Aquí está el municipio, aquí están las empresas, aquí están los medios de comunicación, aquí está el público. Yo agarro, supongamos que este es el municipio. Cuando tú hiciste esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿y cómo hago para venderle? Lo primero que tengo que entender es qué es lo que va a valorar el municipio de mi propuesta de valor y cómo esa propuesta de valor va a tener un impacto a su vez en el municipio, en la comunidad, etcétera. Pero en esta caracterización, como bien dijo Juan, en la caracterización en este caso, el municipio, que aquí lo vemos como empresa, tengo que poner qué es lo valioso. Entonces, el tema de lo político, si para esta persona lo importante son los votos, ¿sí? Con la cual voy a negociar con el alcalde, no sé qué. Entonces, bueno, mi argumento de venta tiene que ser, mire, mi propuesta de valor, eso le va a sumar votos para la próxima elección y va a poder ser reelegido, ¿sí? No es digamos, es usar los argumentos que cada uno de estos sectores, que obviamente, en el caso de la institución educativa, si yo pongo aquí a la familia, mi argumento va a ser otro. Yo quiero darle a sus hijos educación de calidad para que puedan desempeñarse en un mundo cambiante, etc. Entonces, el diálogo con la familia va a ser diferente al diálogo con el político que está sentado en la silla del municipio. Entonces, por eso hacemos estos mapas de actores en donde caracterizamos a cada uno de los actores que pueden estar vinculados con nuestra propuesta de valor. Y a partir de ahí elaboramos entonces la estrategia comunicacional, la estrategia de venta finalmente, porque es una estrategia de venta. ¿Sí? ¿Quedó respondida más o menos la pregunta, Ana? Sí, gracias. Ok. Bueno. Cielo, ¿estás ahí? Siempre parece una cuestión de espiritismo esto. ¿Estás ahí, Cielo? Cielo parece que no está. Así está. El baño, profe. A ver, dígame, está en el baño. Okay. Dígame, profe. No, quería saber si estaba, porque no te hemos visto, y qué pensabas de todo esto que estamos hablando y participando. Sí, bueno, usted nos ha dado las herramientas, solo nos toca sentarnos a escribir y a resolver lo que vamos a hacer, ¿no? Ok. Creo que estoy clarita ya. Estás clarita. Bien. Estoy clarita. Bueno, chicos, son casi las 3 de la tarde. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más, algún aporte. Se abrió la sesión, profe. Bueno, me alegro y espero que les sea todo muy útil. Entonces yo les voy a estar subiendo, espero que pueda subir los videos. El video de hoy va a ser en 2 partes, pues yo lo voy a indicar. Inmediatamente voy a subir las diapositivas. Y entonces quedamos que para la semana que viene ustedes avancen lo más que puedan con la guía resumen. La semana que viene entonces vemos los temas que nos faltan, vemos el tema del pitch. Ya en la última semana ustedes hacen las presentaciones
y concluimos. ¿Ok? Gracias. Bueno. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Nos vemos. Gracias, compañeros. Adiós. Adiós. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, Hasta luego.